Hoy nos vamos de viaje a una de las civilizaciones más fascinantes y complejas de la historia, la antigua India. Vamos a desentrañar cómo sus ideas sobre la sociedad, la religión y hasta la ciencia sentaron las bases de un legado que, créanme, sigue vivo hoy en día. A ver, esta es nuestra ruta. Empezamos en las primeras ciudades del Valle del Indo. Luego vemos cómo la llegada de los arios lo cambia todo. Nos metemos de lleno en su estructura social y religiosa, admiramos sus grandes imperios y al final lo resumimos todo en los puntos clave que no se pueden olvidar. ¿Listos? ¡Vamos! Muy bien, arranquemos. Todo comienza aquí, en el Valle del Río Indo, un lugar donde hace miles de años surgieron algunas de las ciudades mejor planificadas y más misteriosas de toda la antigüedad. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Miren el nivel de sofisticación. El gran baño de Mohenjo-Daro no era un simple pozo de agua. No. Esto es la prueba de una ingeniería increíble. Hablamos de ladrillos impermeables, de un sistema de drenaje, todo apunta a un dominio total de la planificación urbana, y muy probablemente a que se usaba para rituales de purificación. Una locura para la época. Y claro, esta organización no era solo en la construcción, también era política y económica. Ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro eran auténticas ciudades-estado, lideradas por figuras que eran a la vez reyes y sacerdotes. ¿Y saben qué es lo que demuestra su alcance? Que comerciaban con civilizaciones tan lejanas como Mesopotamia. O sea, no estaban aislados, para nada. Eran jugadores importantes en el escenario mundial de su tiempo, y los sellos y artefactos que se han encontrado lo confirman. Ahora pasamos a un momento que es de verdad un antes y un después. La llegada de los pueblos indoeuropeos, conocidos como los arios, no fue solo una migración o una conquista, fue el inicio de un orden social, cultural y religioso completamente nuevo que redefinió a la India para siempre. Para poner todo en perspectiva, miremos esta línea de tiempo. Nos da el panorama completo, ¿no? Vemos la secuencia. De las primeras ciudades del Indo, saltamos al periodo védico con la llegada de los arios. Luego, en el periodo brahmánico, ese nuevo orden se consolida con el sistema de castas, y todo culmina con los dos grandes imperios que lograron unificar el territorio, el Maurya y el Gupta. Entonces, ¿qué trajeron los arios que fue tan disruptivo? Pensemos en 4 elementos que fueron verdaderos game changers. Primero, el sánscrito, que se convirtió en la lengua culta. Segundo, la tecnología del hierro y los carros de guerra, que les dieron una ventaja militar brutal. Tercero, los Vedas, sus libros sagrados que sentaron las bases de una nueva religión. Y cuarto, y esto es fundamental, implantaron el sistema de castas, una forma radicalmente nueva de organizar a toda la sociedad. Y ese último punto, el sistema de castas, nos lleva de cabeza al corazón de la sociedad india antigua. Ahora sí, vamos a analizar cómo esta estructura social se hizo ley y cómo las religiones que surgieron o bien la reforzaron o bien la desafiaron de frente. La forma más fácil de entenderlo es imaginar una pirámide social, y para que nadie lo cuestionara, se creó una justificación mítica muy potente. Se decía que cada casta salió de una parte del cuerpo del dios creador, Brahma. De la boca, los brahmanes, los sacerdotes e intelectuales. De los brazos, los kshatriyas, los guerreros y gobernantes. De los muslos, los vayas, comerciantes y artesanos. Y de los pies, los sudras, los siervos. Y por debajo de todos, literalmente fuera del sistema, estamos los dalits, los intocables. Esta frase que vemos aquí es, potentísima, porque nos dice todo. El sistema no se veía como algo arbitrario, sino como un reflejo del orden del universo. La posición social de cada uno era, supuestamente, el resultado directo de su pureza espiritual y de sus acciones en vidas pasadas, o sea, de su karma. Esto creaba un sistema cerrado, hereditario y que se autoperpetuaba, porque la culpa o el mérito de tu posición era solo tuya, de tu alma, no de la estructura social. Pero claro, un sistema tan rígido tenía que generar una reacción, y esa reacción fue una verdadera revolución llamada budismo. Siddhartha Gautama, a quien conocemos como Buda, propuso un camino completamente diferente, un camino a la liberación que no dependía de en qué casta nacías, sino de tu propio esfuerzo. Su filosofía se puede resumir en estos 4 pasos. Primero, reconocer que vivir es sufrir. Segundo, entender la causa de ese sufrimiento, que es el deseo. Tercero, anular ese deseo a través de la meditación. Y cuarto, alcanzar el nirvana, o sea, liberarse para siempre del ciclo de reencarnaciones. Entonces, si los ponemos frente a frente, las diferencias saltan a la vista. Mientras el hinduismo brahmánico justifica y refuerza el sistema de castas como parte del ciclo de purificación del alma, el budismo lo rechaza de plano.
por injusto. El objetivo final también es opuesto: seguir en el ciclo para purificarse o romper el ciclo de una vez por todas. Fue sin duda una de las grandes reformas ideológicas de la historia. Ok, ya tenemos el tablero social y religioso. Ahora veamos cómo todo esto se unificó bajo un poder político inmenso. La India antigua fue cuna de dos imperios monumentales, que no solo unificaron territorios enormes, sino que llevaron la cultura a su punto más alto. Aquí tenemos a los dos pesos pesados. Por un lado, el Imperio Maurya, fundado por Chandragupta. Es el imperio de la unificación. Su emperador más famoso, Asoka, lo llevó a su máxima expansión y, dato clave, adoptó el budismo como religión oficial. Siglos más tarde, llega el Imperio Gupta. Aunque eran hinduistas, fueron tolerantes y crearon una era de paz y prosperidad tan increíble que hoy la conocemos como la Edad de Oro de la India. Y si tuviéramos que elegir un solo legado de esa Edad de Oro Gupta que literalmente cambió el mundo, sería este: el número 0. Pero ojo, no solo como la idea de nada, sino como un número con valor posicional. Esta invención fue la base de todo nuestro sistema decimal y una revolución absoluta para las matemáticas, la astronomía y toda la ciencia que vino después, a nivel global. Casi nada. Bueno, hemos recorrido un largo camino. Así que, como siempre, vamos a destilar todo en los puntos esenciales. Esto es lo que sí o sí hay que recordar de todo este tema. ¡Atención! A ver, si se van a quedar con 3 ideas, que sean estas. 1. La llegada de los arios lo cambió todo. Su lengua, su religión y su sistema social son básicamente el ADN de la cultura india. 2. La religión fue la columna vertebral de la sociedad. El hinduismo le dio sentido a las castas y el budismo nació como su gran crítico. Y 3. La Edad de Oro del Imperio Gupta fue un faro de conocimiento que nos regaló, entre muchas otras cosas, el revolucionario concepto del SEO. Y nos vamos con esta pregunta para pensar: ¿cómo es posible que una estructura social tan rígida, justificada por creencias religiosas, lograra mantenerse durante milenios? ¿Y qué nos dice eso sobre el poder inmenso que tienen las ideas para moldear civilizaciones enteras? Ahí se las dejo. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.